¿Alguna vez te has preguntado cuál es el propósito divino para tu vida? Y si te dijera que Dios tiene un plan específico y maravilloso para ti, un plan que puede transformar tu vida de maneras que nunca imaginaste. En este video, vamos a explorar juntos lo que la Biblia nos revela sobre el propósito y los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay un secreto oculto en las Escrituras, un poder que muy pocos conocen, capaz de cambiar tu realidad y tu destino. La vida está llena de incertidumbres y desafíos, pero la Biblia nos ofrece una guía clara y esperanzadora. ¿Qué pasaría si descubrieras que cada paso que das está siendo guiado por una mano divina? ¿Cómo cambiaría tu perspectiva saber que no estás solo en tu caminar, sino que Dios tiene un propósito especial para ti? En los próximos minutos vamos a desentrañar este misterio juntos. Te prometo que lo que vas a aprender en este vídeo puede ser la clave para desbloquear bendiciones y encontrar un sentido más profundo en tu vida. Así que deja todo lo que estás haciendo y presta atención, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu vida para siempre. Antes de empezar con el estudio, te invito a comentar la frase "paz en Cristo" para demostrar tu compromiso con tu fe. Dale me gusta a este vídeo para que YouTube muestre este mensaje a más personas necesitadas de oírlo. Felicidades por ser parte de este canal y por difundir la palabra de Dios. Muchas personas usan este contenido como apoyo espiritual, ya que no todos tienen una iglesia cerca. Por eso es importante que todos participen desde el principio. La penúltima enseñanza de hoy puede llevar la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Ahora vamos a comenzar con el estudio. La historia de José y sus sueños. La historia de José, el hijo de Jacob, es un relato fascinante que nos muestra cómo Dios tiene un plan para nuestras vidas, incluso en medio de las adversidades. José era el favorito de su padre, lo que provocó la envidia de sus hermanos. Un día, José tuvo un sueño en el que veía a sus hermanos inclinándose ante él. Este sueño, que parecía imposible en ese momento, era una revelación del propósito divino para su vida. A pesar de ser vendido como esclavo y enfrentar numerosas dificultades, José nunca perdió la fe en Dios. Su fidelidad y confianza en el plan divino lo llevaron a convertirse en el segundo al mando en Egipto, salvando a su familia y a muchas otras personas de la hambruna. La historia de José nos enseña que, aunque enfrentemos desafíos y momentos de incertidumbre, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. A veces, los sueños y las promesas que Dios nos da pueden parecer inalcanzables, pero si mantenemos nuestra fe y confianza en Él, veremos cómo su plan se cumple de maneras sorprendentes. ¿Alguna vez has sentido que tus sueños son demasiado grandes o que las circunstancias de tu vida te impiden alcanzarlos? La historia de José nos recuerda que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. Mantén tu fe y confía en que Dios tiene un plan perfecto para ti. Moisés y la zarza ardiente. La historia de Moisés y la zarza ardiente es un poderoso ejemplo de cómo Dios se revela a nosotros y nos llama a cumplir su propósito. Moisés, un hombre que había huido de Egipto y vivía como pastor en el desierto, tuvo un encuentro transformador con Dios a través de una zarza que ardía sin consumirse. En ese momento, Dios le habló y le reveló su plan para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. La experiencia de Moisés nos muestra que Dios puede llamarnos en los momentos más inesperados y de las maneras más sorprendentes. A veces podemos sentirnos insignificantes o incapaces de cumplir con el propósito divino.
pero Dios nos equipa y nos guía en cada paso del camino. ¿Alguna vez has sentido que Dios te está llamando a hacer algo grande, pero te sientes inadecuado o temeroso? La historia de Moisés nos recuerda que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Confía en que Dios te dará la fuerza y la sabiduría necesarias para cumplir con su propósito en tu vida. David y Goliat. La historia de David y Goliat es un relato inspirador que nos muestra cómo Dios puede usar a los más pequeños y aparentemente insignificantes para cumplir grandes propósitos. David, un joven pastor, se enfrentó al gigante Goliat con solo una honda y 5 piedras. A pesar de las burlas y la incredulidad de los demás, David confió en que Dios estaba con él y que le daría la victoria. La historia de David y Goliat nos enseña que no importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentamos, con fe en Dios, podemos superarlos. Dios no se fija en nuestra apariencia externa o en nuestras habilidades, sino en nuestro corazón y nuestra disposición a confiar en Él. ¿Alguna vez has sentido que los problemas en tu vida son demasiado grandes para enfrentarlos? La historia de David nos recuerda que, con Dios de nuestro lado, no hay gigante que no podamos derrotar. Confía en que Dios te dará la fuerza y el valor para superar cualquier obstáculo que se presente en tu camino. Esther y el plan de Dios. La historia de Esther es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede usar a personas comunes para cumplir sus propósitos extraordinarios. Esther, una joven judía, fue elegida para ser reina de Persia en un momento en que su pueblo enfrentaba una amenaza de exterminio. A través de su valentía y fe, Esther intercedió ante el rey y logró salvar a su pueblo. La historia de Esther nos enseña que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, incluso cuando no podemos verlo. A veces podemos sentirnos insignificantes o incapaces de hacer una diferencia, pero Dios nos coloca en lugares y situaciones específicas para cumplir su propósito. ¿Alguna vez has sentido que no tienes el poder o la influencia para cambiar las cosas? La historia de Esther nos recuerda que, con fe y valentía, podemos ser instrumentos de Dios para llevar a cabo su voluntad. Confía en que Dios te ha colocado en tu situación actual por una razón y que Él te guiará en cada paso del camino. Daniel en el foso de los leones. La historia de Daniel en el foso de los leones es un testimonio impresionante de la protección y fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en Él. Daniel, un hombre de fe y oración, fue arrojado al foso de los leones por negarse a adorar a otros dioses. Sin embargo, Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones y proteger a Daniel durante toda la noche. La historia de Daniel nos enseña que incluso en las situaciones más peligrosas y desesperadas, Dios está con nosotros. Su protección y cuidado son constantes y Él nunca nos abandona. La fe de Daniel y su confianza en Dios le permitieron superar una prueba que parecía imposible. ¿Alguna vez has sentido que estás enfrentando una situación imposible o que estás rodeado de peligros? La historia de Daniel nos recuerda que con fe en Dios podemos enfrentar cualquier desafío. Confía en que Dios está contigo y que Él te protegerá y guiará en cada paso del camino. Jonás y el gran pez. La historia de Jonás y el gran pez es un relato fascinante que nos muestra cómo Dios puede usar incluso nuestras desobediencias para cumplir su propósito. Jonás, un profeta de Dios, fue llamado a predicar en la ciudad de Nínive, pero decidió huir en la dirección opuesta. Durante su huida, fue tragado por un gran pez y pasó 3 días y 3 noches en su vientre. En ese tiempo, Jonás reflexionó y oró, y finalmente fue liberado para cumplir la misión que Dios le había encomendado. La historia de Jonás nos enseña que,
Aunque intentemos escapar del llamado de Dios, Él siempre encuentra una manera de guiarnos de vuelta a su propósito. Incluso nuestras desobediencias y errores pueden ser utilizados por Dios para llevar a cabo su plan. ¿Alguna vez has sentido que estás huyendo del propósito que Dios tiene para ti? La historia de Jonás nos recuerda que Dios es paciente y misericordioso y que siempre nos da una segunda oportunidad para cumplir su voluntad. Confía en que, aunque te hayas desviado, Dios puede redirigir tu camino y usar tu vida para su gloria. Elías y los profetas de Baal. La historia de Elías y los profetas de Baal es un relato impresionante de la demostración del poder de Dios frente a la idolatría. Elías, un profeta de Dios, desafió a los profetas de Baal a una prueba en el Monte Carmelo para demostrar quién era el verdadero Dios. Mientras los profetas de Baal clamaban sin respuesta, Elías oró a Dios, y el fuego del cielo descendió y consumió el sacrificio, demostrando el poder y la soberanía de Dios. La historia de Elías nos enseña que Dios es el único y verdadero Dios, y que su poder es incomparable. En un mundo lleno de distracciones e ídolos modernos, debemos recordar que solo Dios puede satisfacer nuestras necesidades y responder a nuestras oraciones. ¿Alguna vez has sentido que estás rodeado de influencias negativas o que tu fe está siendo desafiada? La historia de Elías nos recuerda que con fe en Dios podemos enfrentar cualquier desafío y demostrar su poder en nuestras vidas. Confía en que Dios está contigo y que Él responderá a tus oraciones de maneras poderosas. La parábola del Hijo Pródigo. La parábola del Hijo Pródigo es una de las enseñanzas más conmovedoras de Jesús sobre el amor y la misericordia de Dios. En esta historia, un joven decide tomar su herencia y alejarse de su padre para vivir una vida de desenfreno. Sin embargo, después de malgastar todo su dinero y encontrarse en la miseria, decide regresar a casa, esperando ser recibido como un sirviente. Para su sorpresa, su padre lo recibe con los brazos abiertos y celebra su regreso con una gran fiesta. La parábola del Hijo Pródigo nos enseña que, sin importar cuán lejos nos hayamos alejado de Dios, siempre podemos regresar a Él. Su amor y misericordia son infinitos, y Él nos recibe con alegría cuando volvemos a su presencia. ¿Alguna vez has sentido que te has alejado demasiado de Dios para regresar? La parábola del Hijo Pródigo nos recuerda que nunca es demasiado tarde para volver a Dios. Su amor por ti es incondicional, y Él está esperando con los brazos abiertos para recibirte y restaurarte. La misión de los discípulos. La misión de los discípulos, tal como se describe en el Nuevo Testamento, es un ejemplo poderoso de cómo Dios nos llama a ser sus testigos y a compartir su amor con el mundo. Jesús, antes de ascender al cielo, dio a sus discípulos la gran comisión: Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19, 20. La misión de los discípulos nos enseña que todos tenemos un papel importante en el plan de Dios. No importa quiénes somos o dónde estamos, Dios nos llama a ser sus embajadores y a compartir su mensaje de amor y esperanza con los demás. ¿Alguna vez has sentido que Dios te está llamando a hacer una diferencia en el mundo? La misión de los discípulos nos recuerda que todos somos llamados a ser testigos de Cristo y a compartir su amor con aquellos que nos rodean. Confía en que Dios te dará las oportunidades y las palabras necesarias para cumplir con esta misión. Felicidades por haber llegado hasta el final de este video.
Eres una de las pocas personas que ha demostrado un verdadero compromiso con su fe y su deseo de conocer más sobre el propósito de Dios para su vida. Quiero que sepas que tu dedicación no pasa desapercibida y que Dios tiene grandes planes para ti. Te invito a comentar la frase: he descubierto el propósito de Dios para mi vida, para demostrar tu compromiso y para que podamos saber quiénes son los elegidos que han llegado hasta el final de esta enseñanza. Compartir este vídeo es una manera poderosa de difundir la palabra de Dios y de ayudar a otros a encontrar el propósito divino en sus vidas. Al hacerlo, estás participando en la misión de los discípulos y ayudando a llevar el mensaje de amor y esperanza a más personas. Suscribirse a este canal es una forma de mantener viva tu llama espiritual y de seguir creciendo en tu fe. Cada video es una oportunidad para aprender, reflexionar y acercarte más a Dios. No dejes que la rutina diaria apague tu pasión por conocer más sobre el propósito de Dios para tu vida. Por último, te animo a quedarte unos minutos en silencio, experimentando la paz de la música de este video. Aprovecha este momento para dedicarle unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por el día de hoy. No pauses este video hasta que termine para no cortar la conexión con Dios.